para acá. Y ahora sí estamos grabando. Vamos a ver entonces si es que hay alguna consulta con las últimas temáticas realizadas o de temáticas anteriores que tal vez no todavía queden dudas. Y a la medida que contestemos las dudas, después vamos a ir revisando tal vez algunas otras cosas que nos puedan ayudar, como páginas del Banco Central o relaciones con la economía chilena actual, ¿ya? A ver, el último tema que quedó planteado en los videos era el tema de la inflación y del desempleo, ¿cierto? Eso fue lo que se les dejó en las clases de esta semana. Las clases de la semana anterior, lo que llevamos como acumulado después de la primera prueba de cátedra, son los temas que corresponden a fallas del mercado. Eso fue la primera clase que tuvimos después de la prueba. Y la otra clase correspondió a lo que era crecimiento económico, Producto Interno Bruto, ¿cierto? También se les dejó, se les va a dejar, de hecho, es esta semana, ya, material disponible de ayudantía con respecto a lo que es el cálculo del Producto Interno Bruto, ya qué cosas se incluyen, qué cosas no se incluyen dentro de lo que es el cálculo del PIB. ¿Ya? Entonces, en base a eso, no sé si ustedes tienen alguna duda, ya sea de fallas del mercado, de em, crecimiento económico o puntualmente de esto último, que corresponde a inflación y desempleo, para partir por ahí primero. ¿No? Ya, aquí en el chat no dicen, ¿cierto, Manuel, que no, no, ninguna duda por ahora? Ok. Denison, ¿tuvo alguna duda o nada por ahora? Profe, yo me pude ver solo 2 videos de los 3 que subió la primera clase Ya. y no me quedó ninguna duda hasta el momento, pero hoy día me veo la O- tercera. Ok, ya, no hay dudas hasta el minuto entonces. Bien, vamos a hacer lo siguiente entonces. Voy a colocar una pantalla en blanco, ya para ir haciendo como un resumen de lo que llevamos hasta el minuto e ir viendo cuáles son como los elementos más importantes, ¿ya? Vamos como resumiendo. A ver, en este tema, acuérdense que estamos viendo lo que es macroeconomía ahora. En la macroeconomía hay tres elementos fundamentales que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que es lo que llamamos las tres problemáticas macroeconómicas. ¿Ya? Entonces, acá déjenme colocar el chat también al lado para poder ver cuando ustedes me escriban por ahí, para ver sus intervenciones. ¿Ya? Entonces, una primera problemática macroeconómica, espérense que no se está. Ahí sí. Una primera problemática macroeconómica es lo que tiene que ver con el crecimiento económico. Eso es porque vamos haciendo un resumen de lo que lleva. Crecimiento económico. ¿Ya? Luego, nuestra segunda problemática macroeconómica, le vamos a dar un espacio, es la inflación. Y la tercera problemática macroeconómica es el desempleo. Estos son los tres principales elementos con los que hemos estado trabajando: crecimiento económico, inflación y desempleo. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Ya? El objetivo de esta primera parte, una, es que ustedes entiendan cuál es cada uno de estos problemas, qué significa, ¿ya? Y lo puedan ir aplicando a la realidad chilena, es decir, a través de los indicadores y viendo los valores que tienen los indicadores de cada una de estas cosas, ustedes puedan ver la realidad chilena en términos de cómo estamos en términos de crecimiento económico, cómo estamos en términos de inflación, cumplimos o no cumplimos con una meta, qué pasa con el desempleo. ¿Por qué eso? Porque primero nosotros necesitamos tener como eh, un diagnóstico, que se le llama así, nosotros en términos administrativos así le llamamos, un diagnóstico de la situación actual, ¿ya? De saber en qué situación estamos ahora y en base a eso poder buscar soluciones a futuro. Entonces, si yo me doy cuenta que la inflación está fuera del rango meta, es una inflación muy alta, por ejemplo, podría entender, primero, el saber que esa inflación es alta mirando los valores de los indicadores y ver que estos están acordes o no a la meta. Y una vez que yo identifique el problema y diga, sí, el problema es ese, que la inflación está muy alta, ver qué políticas y quién podría aplicar esas políticas para poder detener esa alta inflación, para poder controlar esa inflación. Si veo el desempleo, ver a través de qué herramientas yo puedo saber si el desempleo en mi economía es alto o es bajo, a qué corresponden esos valores, ¿ya? Y en base a eso, teniendo clara esa situación, ver cómo podría solucionarlo. ¿Ya? Si lo que nosotros queremos lograr con macro con ustedes es eso, es como entender estas problemáticas,
ver indicadores económicos que les puedan decir en qué situación nos encontramos actualmente, eh, ver qué soluciones se les puede dar a esto, o qué políticas se podrían aplicar, y a la vez entender eh, las cosas, ¿ya?, que puedan ir ocurriendo en la realidad, cómo podrían ir impactando en cada uno de estos indicadores. Ese es el objetivo de toda la parte macroeconómica que nosotros vamos a ver, ¿ya? Pero en esta primera parte, que ha sido como la presentación de estas problemáticas, nos hemos concentrado más que nada en los indicadores. Entonces, en el indicador de crecimiento económico, que aquí solamente los voy a anotar, porque como es un resumen, pero esto lo vimos la clase pasada nosotros, en los indicadores de crecimiento económico dijimos que contábamos con lo que era el Producto Interno Bruto y lo que era el IMASEC, el índice mensual de la actividad económica, ¿cierto? Entonces, la clase pasada nos concentramos acá. Nosotros nos concentramos en estos indicadores, revisamos el Banco Central, vimos los valores en los cuales estaban, revisamos lo histórico, es decir, nos fuimos al año 2019, de hecho, ya para ver cómo se había visualizado en el crecimiento de la producción, todo lo que tuvo que ver con la crisis social, después vimos el efecto de la pandemia, todo eso a través de datos, ¿no es cierto?, que pudimos obtener desde el Banco Central. También hicimos la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real para ver cuál era el que nos servía. ¿Ya? Pero nos dedicamos a esto, a los indicadores. En esta clase tenemos que reforzar los otros dos conceptos, que es la inflación y el desempleo. Entonces, en el caso de la inflación, tener en cuenta que, tal como lo dijimos en la grabación, corresponde al alza generalizada en el nivel de precios. ¿Ya? Y lo que me interesa hacer hincapié en esta clase son los indicadores a través de los cuales nosotros podemos medir esta inflación. ¿Ya? Entre esos indicadores está el IPC, que es el índice de precios al consumidor. Y tenemos también, por otro lado, el IPC-SAE, que es el mismo índice, ya también corresponde al índice de precios al consumidor, pero sin alimentos ni energía. ¿Ya? Se extrae de la canasta del IPC lo que es los alimentos y las energías. Y tenemos muchos otros indicadores de inflación, ¿ya? Como el IPCX, el deflactor implícito, etc. Entonces vamos a colocar aquí deflactor implícito como otro indicador de lo que es la inflación, ¿ya? De aquí una cosa también a considerar, ¿ya? Cuando uno habla de la inflación, ¿ya?, el indicador por excelencia de lo que es la inflación es el IPC. Cuando uno habla del IPC-SAE, en realidad lo que está midiendo aquí, ¿ya?, este es un indicador, pero es un indicador de lo que uno llama la inflación subyacente. Este me habla de la inflación subyacente. ¿Cuál es la diferencia entre inflación y inflación subyacente? ¿Ya? También lo planteamos en las grabaciones. ¿Ya? La inflación subyacente es la inflación de los productos menos volátiles. Es decir, eh, hay ciertos productos que mantienen su precio a lo largo del tiempo y que, claro, cada cierto tiempo se van reajustando, porque es lo normal, o sea, las materias primas que se utilizan para producirlo empiezan a subir su valor, eh, la mano de obra se va reajustando el salario, por distintas razones, ¿no es cierto?, se van haciendo más caros esos productos, pero se hacen más caros en forma más permanente a lo largo del tiempo. Pero hay otros productos que su precio sube, baja, baja, sube y se mueven muy fluctuantes, ¿ya? Como es el caso de ciertos alimentos, el caso del petróleo, en sí las frutas y verduras, esos son como muy fluctuantes. Entonces, cuando uno quiere obtener la inflación de los productos menos volátiles, es decir, aquellos que menos fluctúan sus precios, lo que puede mirar es el IPC-SAE. ¿Ya? Porque como les decía, es el IPC sin alimentos y energía. Es decir, toma la misma canasta del IPC, pero extrae esos elementos. ¿Ya? Mientras que si quiero medir todos los productos, es decir, la inflación, que le llama a uno que es como con la completa, ¿ya?, uno trabaja con el índice de precios al consumidor. El deflactor implícito también sirve para medir la inflación, pero ¿dónde está la diferencia fundamental? ¿Alguien recuerda haberlo visto en la grabación o recordar algo de por qué el deflactor implícito y el IPC son distintos?
como el tipo de producto que incluye cada uno? ¿No? El IPC, tal como le dice su nombre, como es un índice de precios al consumidor, se arma a través de una canasta, pero para armar esa canasta, ¿ya?, se le hace una encuesta a los hogares. O sea, a nosotros, a las familias, a los hogares, nos hacen una encuesta preguntando cuáles son los productos que nosotros consumimos durante una cierta cantidad de días. Entonces, durante 15 días, te anoté todo lo que consume, ¿no es cierto?, de bienes y servicios. Después se recolecta esa consulta que se hace a los hogares y se arma como una estructura de gasto de los hogares, donde aparecen todos los bienes que nosotros consumimos, ¿ya? Y el gasto de estos bienes, o sea, no es que consuma 3 tazas de té, no, sino que cuánto eso en gasto implica para un hogar. Cuánto se fue en té, cuánto se fue en margarina, cuánto se fue en internet, cuánto se le fue en gas, en luz, en agua, etcétera, ¿ya? Entonces, una vez que se tiene todos esos gastos de los hogares, se ordenan por orden de gasto, digamos. Ese es el orden. El que implica el mayor gasto dentro de los hogares a lo que implica menor gasto dentro de los hogares. Así se arma esa canasta y se eligen algunos de estos productos, los que tienen el mayor impacto en el presupuesto familiar. Por lo tanto, el IPC, cuando habla del índice de precios al consumidor, es porque se arma una canasta que está asociada a lo que nosotros consumimos como tal. Mientras que el deflactor implícito se obtiene a partir de los productos internos brutos. Si ustedes recuerdan, hay una formulita, de hecho, aquí, ¿ya? Para obtener el deflactor implícito es, lo voy a anotar aquí, el deflactor implícito es el Producto Interno Bruto nominal dividido por el Producto Interno Bruto real. O sea, para calcular el deflactor implícito no tiene nada que ver con lo que consumen las personas. No va por ese lado, sino que tiene que ver con los bienes que son producidos. Y esto está relacionado con la clase anterior. ¿Qué bienes se incluían en un Producto Interno Bruto? ¿Qué cosas incluíamos en el PIB, en el cálculo del PIB? ¿Se acuerdan de eso, no? Cuando calculábamos el PIB, habían distintas formas de calcularlo, pero una de ellas era el método del gasto. En el PIB, en el método del gasto, ¿qué variables incluíamos? El El gasto. precio y la cantidad. Ya, esa es una forma, bien. P por Q. Ya, entonces vamos a anotar aquí una de las formas de medir el Producto Interno Bruto. Aquí, Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? Es precio por cantidad. Bien. Y esta cantidad que está aquí es la cantidad vendida, la cantidad producida. ¿Cuál es la cantidad que tomábamos en cuenta? La producida. La producida, ¿sabes? Generalmente no se anota, uno coloca Q nomás, pero yo voy a colocar cantidad producida, ¿ya? Para que no se les olvide eso porque es súper, súper relevante, ¿ya? Es muy relevante, así que muchas gracias, Valeria, ¿cierto? Es la cantidad producida. Esa es la que nos interesa, porque con el Producto Interno Bruto lo que estamos midiendo es producción, que no se les olvide nunca, porque ahí es donde viene la confusión, ¿ya? Si uno no entiende qué es la cantidad producida, se le viene una mezcla en esto. Entonces, como estamos midiendo, lo estamos llevando a plata, por eso es el gasto, ¿cierto? Lo que uno está calculando después, y te sirve para calcular aquí el deflactor implícito. ¿Por qué? Porque si tienes el deflactor implícito y lo vas a calcular con el PIB, es precio por cantidad de uno con precio por cantidad del otro. Entonces, vámonos por ese lado primero, aprovechemos lo que nos planteó su compañera para trabajar acá. Si yo calculo el Producto Interno Bruto nominal, digamos que es el deflactor implícito del año 2021, ya que fuese el de este año. Y imaginémonos que el año base es el año 2020, ya para hacerlo simple. El Producto Interno Bruto nominal del año 2021 se va a calcular con el precio del año 2021, lo voy a tener que anotar así, ¿ya? Por la cantidad del año 2021, ¿cierto? Precio por cantidad. Pero eso va a estar dividido, voy a anotar aquí la división, ojalá que bien al...
al soltarlo esto, de repente queda medio corrido. Como es el Producto Interno Bruto real del año 2021, ¿cómo calculo un Producto Interno Bruto real? ¿Cuál es la característica que tenía? Era el precio del... Se fija un precio base. Era Tamara, tienes razón, Valeria. Valeria dice ahí, yo no fui, profe. Bien Valeria, y bien Tamara, digamos. Ya Valeria por decir yo no fui, y la pobre Tamara, y no, ella habla y yo le cambio el nombre. Eso me pasa porque no los veo, sorry. Ya, el precio bien del año 2020 por la cantidad del año 2021. Exacto. Ya, entonces aquí lo vamos a marcar. Aquí le vamos a colocar, sí, para que se acuerden que es la división. Y esto va con sumatoria, pero la sumatoria es lo menos que interesa en este minuto, ¿ya? Porque lo que interesa es que pues son para todos los bienes y servicios producidos en la economía, ¿ok? ¿Ya? Pero interesa que se den cuenta de los valores de los años, del precio y la cantidad. Cuando calculo el deflactor implícito del año 2021, la cantidad que anoto siempre es la cantidad del 2021, porque tiene que ser la cantidad, lo que dijimos, producida durante el 2021. Pero el deflactor implícito, a pesar de calcularse con los productos internos brutos, que tiene que ver con un tema de producción, al hacer la división entre ellos, la diferencia que nos queda es una diferencia en precios, porque entre el numerador y el denominador, la única diferencia es en el precio, porque la cantidad es exactamente la misma. Por lo tanto, el valor que nos dé el deflactor implícito efectivamente nos va a estar hablando de diferencia de precios y no de diferencia en cantidad. ¿Ya? Así que eso es lo que va a ocurrir, tomando en cuenta esto, ¿cierto? Lo que habíamos dicho acá. Basándonos en lo mismo, ¿ya? Siguiendo avanzando en esto, el PIB, a través del método, de uno de los métodos que se podía calcular, que era el método del gasto, nos decía que se iba a calcular en base al gasto realizado por cada uno de los agentes económicos. O sea, teníamos el gasto de la familia. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba el gasto de la familia? ¿No era consumo de los hogares? Algo así. Exacto. Y ahora sí, Valeria. Ya, Ahora sí. exacto, ahora sí. Bien, el consumo de los hogares, bien, que lo vamos a anotar como C, efectivamente, consumo, súper bien. Había otro gasto más. ¿Quién más gastaba, aparte de la familia? El gobierno. El gobierno, bien, gasto gubernamental. Lo voy a dejar más acá para que nos vamos acordando siempre como de la misma estructura. ¿Quién más gasta? Las empresas. Las empresas, bien, Denison. Y aquí es inversión. Ese es el gasto de las empresas. Y si fuese economía abierta, me falta anexar al resto del mundo, ¿cierto? Y si anexo al resto del mundo, ¿qué tengo que anexar aquí? Las exportaciones. Las exportaciones. Exportaciones e importaciones, que acuérdense que lo llamamos exportaciones netas, ¿cierto? Esta diferencia entre exportaciones e importaciones la vamos a marcar igual para irlo recordando, ¿ya? Estos conceptos que de a poquito hemos estado estableciendo, ¿ya? Para que no se nos olviden, esto es exportaciones netas, efectivamente. ¿Ya? Ustedes me dicen, bueno, ¿qué tiene que ver esto del PIB con la inflación? Porque aquí queremos calcular una cosa con otra. ¿Ya? Lo que ocurre es que el deflactor implícito, para calcular esta diferencia de precios, ¿ya? Está utilizando los productos internos brutos. Eso quiere decir que va ocupando el consumo, la inversión, el gasto, las exportaciones netas, pero uno a precios de un año base y el otro a precios de ese año. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá o qué es lo relevante? Quiero ver la diferencia entre el valor que me va a entregar el IPC y el valor que me va a entregar el deflactor implícito. Sus canastas son distintas, porque la canasta del IPC está incluyendo, como decíamos, precios de lo que gasta el consumidor, ¿cierto? En cambio, el deflactor implícito está incluyendo una canasta que dentro de ella incluye, aunque suene repetitiva la palabra, bienes de consumo, bienes de inversión, lo que gasta el gobierno y también la relación con el resto del mundo. Si tuviéramos que hacer una unión, ¿ya? Los bienes y servicios que incluye el IPC, ¿dónde estarían incluidos si los miro aquí dentro de lo que es el PIB? ¿Corresponde a los bienes de consumo, a los de inversión, al gasto del gobierno, a las exportaciones netas? ¿Dónde está incluido
los productos que están dentro de la canasta del IPC? ¿En cuál de todos estos elementos? ¿Es la misma canasta, la canasta del IPC, que la canasta del deflactor implícito? La canasta del IPC, como es de precios al consumidor, se concentra aquí. La canasta del IPC toma en cuenta precios que están dentro de lo que es el consumo. Solamente se concentra ahí, se concentra en el consumo. En cambio, el PIB no solamente toma en cuenta los cambios en los precios de los bienes de consumo, sino que si hay cambios en bienes que son una inversión, que son gasto del gobierno o que son exportados, también se considera. Entonces, ¿a dónde quiero hacer la diferencia entre uno y otro? ¿Ya? Primero, la inflación que se mide a través del IPC toma en cuenta solamente bienes de consumo. Pero bienes de consumo, que por eso lo ponemos en esta parte de aquí, una partecita del PIB, bienes de consumo que en realidad nos da lo mismo dónde fueron producidos. La canasta del IPC no te dice, mira, voy a considerar los precios de los bienes que se consumen, pero que hayan sido producidos dentro de Chile. No, no va eso. Aquí lo importante es el individuo que consume Internet, ok, sea producido acá, donde sea, se incluye. ¿Qué más consume? ¿Consume benzina? Ok, independiente de donde haya sido producido, va dentro de la canasta. Consume computadores, consumir, acuérdense que es la compra de los distintos bienes y servicios, ya compra entonces o realiza su consumo en base a computadores. Bueno, el computador puede que no haya sido producido dentro de esta economía, pero sí va a estar dentro del índice de precios al consumidor. Mientras que en el deflactor implícito se van a incluir bienes que no solamente son de consumo, sino que también pueden ser bienes de inversión, de gasto del gobierno, de exportaciones. Pero todos esos bienes, todos esos precios se van a incluir siempre y cuando sean productos que fueron producidos en nuestra economía. Por eso lo relevante de esto. Así que cuando Profe, miro sí, ¿puede repetir lo último, por favor? claro, que los bienes entonces que considera el IPC, dijimos que eran bienes de consumo, pero esos bienes de consumo da lo mismo dónde se produjeron. O sea, cuando yo miro la canasta del IPC, veo un conjunto de bienes, pero esos bienes pueden haber sido producidos en el resto del mundo, pueden haber sido producidos en Chile, mientras sean bienes que son relevantes en nuestro consumo y en nuestra estructura de gasto, van a estar dentro de la canasta del IPC. Mientras que en la canasta de deflactor implícito, que para poder calcular lo ocupa el PIB, está considerando bienes que te afectan al precio, pero que tienen que haber sido producidos en Chile. ¿Ya? Entonces, son tanto cosas diferentes lo que están midiendo. ¿Ya? Si yo pienso, por ejemplo, a ver, ¿qué podría ser? El cobre. Si aumenta el precio del cobre, ¿eso debería afectar al IPC? ¿Así directamente? No, ¿cierto? Exactamente, Denison, no. ¿Por qué no? Porque nosotros como individuos, nosotros no consumimos cobre como tal, no es un bien de consumo, ¿ya? Puede que con ese cobre se realice otro producto y le afecta el costo de producción, pero indirectamente llegaría tal vez, ¿ya? Que compramos, no sé, una lámpara de cobre, por poner algo, ¿ya? Y esa lámpara de cobre, ¿no es cierto?, al aumentar el precio del cobre va a hacer que aumente su precio, pero es todo un camino para que pudiese llegar a afectar al índice de precios al consumidor. Pero el cobre como tal no es un bien de consumo, por lo tanto no está dentro del IPC, pero estaría dentro del valor de la medición del precio del deflactor implícito. Claro que sí, ¿cierto? Ahí nos dice Valeria y Denison. Sí. ¿Por qué? Porque es parte de la producción de nuestra economía. Entonces, es un bien que es producido por nosotros, su precio va a estar medido dentro del deflactor implícito. Si es un bien que da lo mismo si es producido o no, pero es consumido por nosotros, entonces va a estar dentro del IPC.
¿ya? Si es un bien que es consumido por nosotros, pero que es producido en otra parte del mundo, va a estar en el IPC contabilizado, pero no va a estar contabilizado dentro del deflactor implícito porque no es producción nacional. ¿Ya? Entonces eso es lo que uno tiene que considerar. ¿Ya? Por eso que les hago la diferencia, porque van a ver el valor del deflactor implícito y les va a dar un valor y el IPC les podría dar otro. Entonces uno le podría dar, no sé, una variación del 6% anual y el otro una variación del 2% anual. Entonces uno dice, bueno, ¿tengo inflación o no tengo inflación? Están midiendo dos cosas diferentes. ¿Ya? Están midiendo precios, pero cambios en los precios en dos cosas distintas. ¿Cuál es el que nos interesa a nosotros para el análisis y para las metas que vamos a ver? Más que nada el IPC. ¿Ya? Bien, volviendo a esto que tenemos acá. Ya voy a deshacer varias cosas nomás. Vamos a borrar para poder trabajar y darle espacio a lo que es la inflación y el desempleo. ¿Ya? Si continuamos con esto, en términos de la inflación, ¿alguien conoce la meta de inflación que tenemos en Chile? ¿O quién es el encargado de la inflación en nuestra economía? ¿No? El encargado de nuestra inflación, de controlar la inflación, es el Banco Central. ¿Ya? El Banco Central es el organismo encargado de lo que tiene que ver con la inflación. Y presenta una meta de inflación de un 3% anual. 3% anual. Ahora, a pesar de que hay una meta de inflación de un 3% anual, no es tan rígida como que tiene que ser sí o sí el 3%. Se permite fluctuar en un rango de un 1% hacia arriba y hacia abajo. Es decir, si la inflación se ubica entre un 2 y un 4%, se considera, anual, por supuesto, se considera que estamos cumpliendo con la meta de inflación igualmente. ¿Ya? Entonces, esto es algo que ustedes no tienen que olvidar, así que lo vamos a dejar marcadito porque esto es relevante. ¿Ya? Para cualquier análisis que nosotros queramos realizar para la economía chilena, y yo quiero saber si la inflación está sobre o bajo la meta, si van a aplicar o no van a aplicar algo, lo primero que tengo que hacer es conocer la meta de inflación y quién lo aplica. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a Internet y abrir aquí la página del Banco Central, igual como lo hicimos la clase anterior, pero ahora para que veamos el asunto de la inflación. Déjenme ver dónde quedó abierto acá. Aquí debería estar. Banco Central. Yo creo que lo logran ver, ¿cierto? Aquí tenemos el Banco Central y nos vamos directamente. Siempre hay información de todo tipo, obviamente, en el Banco Central, pero la base de datos estadística es la que a nosotros nos ayuda para poder desarrollar esto. Aquí, colocar de nuevo el chat para que no se me pierdan ustedes. Nosotros en la clase pasada trabajamos con esta parte que está acá abajo, IMASEC, PIB, gasto. De aquí sacamos lo que tenía que ver con el IMASEC y el Producto Interno Bruto, lo que tiene que ver con crecimiento económico. Si me voy a este lado, puedo mirarlo acá donde dice precios o principales estadísticas macro, cualquiera de las dos. ¿Ya? Cualquiera de las dos me van a llevar a lo que son el índice de precio. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo el IPC, el IPC SAE, el IPC sin volátiles. El IPC sin volátiles es otro tipo de indicador que también nos ayuda para medir la inflación subyacente. ¿Ya? Entonces, el IPC mide la inflación. El IPC SAE mide la inflación subyacente. El IPC sin volátiles mide la inflación también subyacente. ¿Ya? O sea, aquí hay variaciones mensuales y anuales. Yo me voy a ir a la variación anual. ¿Ya? ¿Por qué me voy a la variación anual? Porque como la meta de inflación está en esos conceptos, ya está tomada desde el punto de vista anual, si quiero compararme con la meta de inflación, lo mejor que puedo hacer es eso, ya es mirarlo en términos anuales. ¿Ya? Entonces aquí dice frecuencia mensual. ¿Ya? ¿Por qué dice frecuencia mensual? Porque nos están entregando para cada mes, pero nos están hablando de la variación en 12 meses. ¿Ya? Eso es por eso dice variación anual. Para todos los meses, pero la variación es anual. Es decir, si estoy aquí el último dato, abril del 2021,
Lo que se está calculando es la variación del IPC entre abril del 2020 y abril del 2021. Si estoy en marzo del 2021, este 2,9 que está acá es la variación del IPC, la variación porcentual entre el IPC de marzo del 2020 y marzo del 2021. ¿Ya? En cambio, si yo me voy al mensual, ¿no es cierto? Me va a estar entregando un mes con respecto al mes anterior. Ahí se quedó como medio pegado. ¿Ya? Pero si nos vamos al mensual, nos muestra entonces un mes en comparación al mes anterior. Si se fijan, los valores son más pequeños, ¿cierto? Porque ahí no es inflación anual, sino que mensual. Mensual 0,4, 0,2, 0,7, a veces da negativa, a veces da positiva, etc. Eso va a ir cambiando. ¿Ya? Lo mismo para los otros IPC que tenemos acá. Pero, como la idea, insisto, es comparar con la meta de inflación, vamos a trabajar con los valores anuales. ¿Qué dijimos de...? ¿Eso está en porcentaje? Sí, está en porcentaje. Este es un 3,3%. ¿Ya? Ese es el valor que está aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sabemos si estamos bien o mal, podría decir uno? ¿Ya? ¿Cómo analizo la inflación? Porque me tengo que basar en la meta de inflación. Como sé que la meta de inflación es un 3% anual y permite fluctuar de 2 a 4, si ustedes se fijan, estos valores están dentro de la meta de inflación. ¿Se fijan? De hecho, aquí el más alto en febrero del 2020 es 3,9. Entonces, problemas de inflación, que me estoy corriendo solamente para que lo vayan viendo. Aquí, por ejemplo, teníamos inflación que bajaron del rango meta. Pero en general, ¿ya? En 2019, 2020, no hemos presentado problemas de inflación. O sea, los problemas que se han presentado en nuestra economía son problemas de crecimiento económico y de desempleo, pero no problemas de inflación. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve estos valores, lo primero que le sirve es para eso, ¿ya? Para ver si está cumpliendo el Banco Central con el rango meta. ¿Ya? Cuando se cumple con el rango meta, no hay mucho, como no hay un problema, ya no hay mucho análisis que hacer. Pero ¿qué pasa cuando no se cumple con este rango meta? ¿Ya? ¿Qué pasa si aquí en vez de ser 3,9, aquí en febrero del 2020, esto hubiese sido un 4, algo, un 4,5, ¿ya? O como alguna vez ocurrió en nuestra historia, más hacia atrás, aquí nos vamos como hacia el 2008 y hay rangos más atrás, ¿ya? Nosotros vamos a encontrar valores, por ejemplo, mira, estaba recién y se fue, ¿ya? Aquí, por ejemplo, 8,1, 8,9, 9,5, ¿se fijan? O sea, esto estaba fuera del rango meta y bastante fuera del rango meta. Entonces, situaciones como estas implica que estamos fuera del rango meta, no estamos cumpliendo y ahí tenemos que ver qué tipo de políticas aplicar. En la situación actual, como les digo, no estamos con un problema inflacionario. Por lo tanto, al momento actual no estaríamos hablando de la aplicación de política, pero sí tener en cuenta qué tenemos que hacer dependiendo de cada caso. ¿Ya? Y ahí es donde aparecen las políticas monetarias. Eso es lo que uno tiene que revisar, ¿ya? Las políticas que podría aplicar. Políticas monetarias, porque esas son las que realiza el Banco Central, ¿ya? ¿Qué tipo de política? Y aquí voy a dejar de compartir un ratito el Banco Central, ¿ya? Voy a ir de nuevo a la pantalla en blanco, para que podamos trabajar aquí. ¿Ya? En este tema de la inflación, ¿ya? ¿Qué tipo de políticas se pueden aplicar? Se aplican, como les digo, lo que se llaman las políticas monetarias. Vamos a entrar más a detalle a futuro en lo que son las políticas monetarias cuando tengamos los modelos. Pero por mientras es bueno que ustedes ya vayan haciendo una relación con esta. Estas políticas monetarias las aplica el Banco Central y pueden ser expansivas o contractivas, dependiendo de lo que esté ocurriendo. ¿A qué me refiero con dependiendo de lo que esté ocurriendo? Ponerle aquí, así, así. Si es una política expansiva, ¿ya? Después, insisto, lo vamos a ver en los modelos, qué cambio genera la demanda agregada y todo eso, ¿ya? Pero por ahora, lo que les puedo plantear, y para no enredarlos todavía, una política fiscal, una política monetaria expansiva, lo que va a generar es un incremento en el nivel de precios. Ese va a ser el impacto final. Ya vamos a ver después el cómo lo hacemos, cómo impacta, cómo se mueven los gráficos, pero cuando uno aplica una política monetaria expansiva, lo que logra es un incremento en el nivel de precios. Cuando uno aplica una política monetaria contractiva, lo que logra es una reducción en el nivel de precios.
Por lo tanto, por el minuto, ¿ya? Lo que tenemos que tener en cuenta es que este Banco Central, ¿ya? Cuando mira su IPC y ve que está fuera del rango meta, ¿ya? Tiene la opción de aplicar políticas monetarias, sea expansiva o contractiva, dependiendo de dónde se ubique. Si la inflación se ubica, no sé, en un 1,5%, por ejemplo, estaría bajo el rango meta y lo que necesita el Banco Central es que los precios se incrementen. Entonces, como necesita que los precios se incrementen, lo que el... déjame, se me había perdido el chat. Como necesita que los precios se incrementen, va a tener que aplicar una política monetaria expansiva. En cambio, si, como se los mostraba anteriormente, estaba en un 8, en un 9% la inflación, ¿eh? El Banco Central lo que necesita es bajar los precios, bajarlo para que cumplan con esta meta. El bajar los precios, ¿qué significa? Aplicar, o cómo lo logro, digamos, aplicando una política monetaria contractiva. Entonces, con la contractiva, reducimos precios, con la expansiva, incrementamos precios. ¿Ya? Insisto, después nos vamos a meter en detalle en la política monetaria, a ver a través de qué herramientas y cómo lo logra. ¿Ya? Por ahora, que tengan la conciencia de que existe esa política monetaria para ir controlando o frenando la inflación. ¿Por qué es relevante controlar la inflación? ¿Cuál es el problema de tener una inflación alta? ¿Cuál será el problema? ¿O da lo mismo que se incrementen los precios en un 9, en un 15, en un 500%? Tenía que ver con el tema del desempleo, ¿no? ¿Afecta al desempleo? Sí, hay una relación con el desempleo. Ya la vamos a ver, lo voy a dejar congelado por mientras, pero sí hay una relación entre desempleo e inflación. Ajá. Pero eso tiene que ver más cuando la inflación está como bajo el rango meta. Ahí es como más el efecto sobre inflación, o sea, sobre desempleo. ¿No Pero era que que está se alta, devalúa la moneda? O va sea, por el ese dinero. lado. Va por ese lado. Va justamente por el tema de cuánto vale el dinero, ¿no es cierto? Y cuánto es nuestro poder adquisitivo al fin y al cabo. Si la inflación está muy alta, hay una pérdida del poder adquisitivo, que tiene que ver justamente con que vemos que nuestra moneda vale menos. Al final es eso. ¿Por qué? Pensémoslo bien simple. Ya nosotros, cuando trabajamos, ustedes cuando trabajen a futuro, o a lo mejor alguno de ustedes igual está trabajando y estudiando, ¿ya? Le pagan un cierto sueldo. Y ese sueldo se mantiene generalmente a lo largo del año, ¿ya? Pero si bien el sueldo se mantiene parejo, los precios no, los precios se van incrementando, en promedio se van incrementando. Si ustedes se fijan, anualmente los valores de la inflación eran positivos. ¿Ha ocurrido años en que anualmente es negativo? Sí, pero es lo mínimo, ¿ya? En la totalidad, el 99% de los casos de los años, la inflación es positiva. Mensualmente podría ocurrir que los precios bajen, pero como en otros meses se incrementan, al final, a lo largo del año, los precios sí o sí tienen una tendencia al alza. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Nuestros sueldos están congelados, pero los precios van al alza. Entonces, al final es cosa de pensar o ver cuando uno va a comprar algo, lo que alcanzas a comprar un mes con una cierta cantidad de dinero, al mes siguiente con la misma plata, ya no alcanzas a comprar lo mismo, alcanzas a comprar menos. Y a lo largo de un año es más notorio todavía cómo se va reduciendo la cantidad de cosas que uno puede comprar exactamente con el mismo dinero. ¿Eso a qué se debe? A la pérdida del poder adquisitivo que se nos va generando por la inflación. Entonces, esa es la razón por la cual existe un control, porque si no daría lo mismo, o sea, que los precios aumenten, disminuyan, da lo mismo. En realidad no da lo mismo, porque cada vez que se incrementan los precios, se nos va a generar un problema de pérdida del poder adquisitivo. Y como esto se va a generar sí o sí, porque los precios van a estar aumentando, la idea es utilizar estos indicadores, por ejemplo el IPC, el valor que nos da, para poder de alguna manera subsanar esa situación. O sea, si los precios sí o sí van a aumentar, ¿qué podríamos hacer nosotros entonces? Aumentar los salarios, ¿o no? Entonces, una de las cosas para las que se utiliza la variación del IPC, y aquí podríamos colocar como usos, si quieren pensar así, del IPC, ¿ya? Pensando en esta misma situación de pérdida del poder adquisitivo, es para reajustar las remuneraciones. Reajustar remuneraciones. ¿Por qué razón? Porque si
durante el año los precios están aumentando, avanzan, se incrementan, pero los salarios no. Llegamos a fin de año y tenemos una pérdida de poder adquisitivo. Ya. A fin de año, ¿qué se hace entonces? No todas las empresas, ¿ya? Porque esto está establecido por contrato, pero si está por contrato, se reajustan las remuneraciones en base al IPC. Eso quiere decir que si de acuerdo al IPC, ¿ya? La variación del año fue un 2,8%, ¿ya? Esos sueldos se incrementan ese mismo 2,8%. ¿Qué es lo que permite al final eso? Por lo menos mantener el poder adquisitivo, o eso es lo que se busca. Entonces, eso es una de las razones, ¿ya? Primero, el por qué controlamos la meta de inflación, por la pérdida del poder adquisitivo, y para qué usamos el indicador y saber el valor exacto para tratar de evitar esta pérdida de poder adquisitivo, reajustando las remuneraciones y haciendo otras cosas más, ¿cierto? Reajustando pensiones alimenticias, entonces aquí vamos a colocar reajustar pensiones alimenticias, arriendos, luego colocar etcétera, ¿ya? Para reajustar también arriendos. Se ocupa también en términos de lo que es la UEF. Seguramente ustedes han escuchado la unidad de fomento, ¿ya? La UEF se utiliza mucho para, por ejemplo, cuando uno quiere pedir un crédito, ¿ya? Si uno pide un crédito, el crédito puede estar, en vez de en pesos o en dólares, puede estar en UEF. Entonces uno compra, por ejemplo, una casa, ¿ya? Pues típico el crédito hipotecario. Si yo voy a comprar mi casa, doy un pie y me va a quedar el resto en cuotas, ¿cierto? Ya, de lo que me queda en cuota, se revisa y se separa cuánto es lo que yo voy a tener que pagar de en cuotas para los siguientes periodos, pero no me lo dejan en pesos. No es como ya, usted lo que va a tener que pagar de dividendos son, no sé, 400.000 pesos mensuales, por poner un valor cualquiera. No es eso, sino que ese valor lo trasladan a UEF. Es decir, usted tiene que pagar tantas UEFs. Entonces, como la UEF se va reajustando diariamente por el valor del IPC, el, el dividendo que yo pago por la casa en el mes de enero es distinto al dividendo que yo pago por la casa en el mes de febrero, marzo o abril. En términos de UEF son la misma cantidad, pero como el valor de la UEF se va incrementando por la variación del IPC, finalmente lo que uno va pagando todos los meses podría ser mayor. ¿Por qué digo podría? Porque en algunos meses que la variación del IPC sea negativa, yo voy a ver como que pagué menos, pero en ese mes. Acuérdense que a nivel anual, sí o sí, igual la mayor parte de las veces se genera un incremento. Por lo tanto, cuando tomamos un crédito y ese crédito está en UEF, nosotros sabemos perfectamente que vamos a salir pagando cada vez más. También pasa a veces con los colegios, ¿ya? Aquí en la universidad no tengo idea cómo pagan ustedes, digamos, la verdad no lo sé, ¿ya? Gracias a Dios no veo la parte monetaria acá, pero en el colegio, por ejemplo, en algunos colegios uno paga, y claro, pues la cuota es en UEF. Por lo tanto, si tú pagas en UEF, significa que no es que vayas a pagar como siempre la misma cantidad de plata. Entonces, de repente conviene más pagar todo a principio de año, que está más barata la UEF, que a fin de año, que va a estar más cara. ¿Ya? Entonces, hay créditos en general, de distintos tipos que eso podría ocurrir. ¿Ya? Esa UEF también se reajusta en variación de lo que es el IPC. ¿Ya? Entonces, no solamente es conocer la meta de inflación del Banco Central, no solo saber la pérdida del poder adquisitivo que esto nos genera, sino que conocer bien los indicadores, ver cómo van variando, porque les van a afectar a cosas de su vida diaria. ¿Ya? En el minuto que ustedes ya vayan a recibir su primer sueldo, de hecho fijarse bien en el contrato si es que les aparece que esto se va a reajustar o no por IPC. Porque si no aparece, es probable que no se lo reajusten. ¿Ya? Y ahí, claro, le hacen perder el poder adquisitivo. Te van a pagar 500.000 pesos un mes, 500.000 pesos el otro, 500.000 pesos al año 10, al año 20, al año 30, pero lo que compras con esa plata actualmente y a futuro va a ser distinto. ¿Ya? Cuando tengas que pagar un arriendo, pagar el dividendo, contratar alguna cosa que esté en UEF, todo eso, ¿ya? Ahí les va a interesar bastante de cómo va a ser la variación del IPC, ¿ya? Así que ahí, mientras más controlado esté, mejor para nosotros, ¿ya? Ahora, si toma en cuenta lo que mencionaba, y creo que ahora era Tamara, ya con respecto
al tema con el desempleo, hay una cierta relación entre desempleo e inflación, y que ustedes lo vieron cuando veíamos los principios de la economía, de hecho. Cuando vimos los principios de la economía, habían unos que eran individuales, otros de interacción entre los individuos y otros que eran más macro, ¿cierto? Y en esos más macro nos hablaban de una relación entre la inflación y el desempleo. Y nos decían como que no era factible a corto plazo lograr los dos objetivos. ¿Cuáles son los dos objetivos? Uno quiere tener una inflación baja y controlada, y el desempleo, la idea es que también sea bajo. Ya vamos a ver en detalle lo que es el desempleo. Pero si el desempleo está hablando de la cantidad de personas que no se encuentran trabajando y que quieren trabajar, partamos de ahí, ya personas que pertenecen a la población activa, que están buscando trabajo, que quieren trabajar y que no tienen trabajo, ya queremos que esa cifra también sea lo más baja posible. Entonces, lo ideal sería tener un menor nivel de inflación que un menor nivel de desempleo. Pero no es factible necesariamente a corto plazo lograr ambas cosas. ¿Por qué? Porque si yo aplico, por ejemplo, yo me doy cuenta que la inflación en mi economía está muy alta y quiero mantenerla baja, dijimos que íbamos a aplicar una política monetaria contractiva, ¿cierto? Ya, pero nos vamos a dar cuenta que esa política monetaria contractiva, tal como lo dice su nombre, va a contraer, ¿qué cosa? Lo que está acá arriba, si aquí se empieza a unir todo, va a contraer el crecimiento, va a contraer la producción de la economía. O sea, una política contractiva no solamente contrae o reduce precios, sino que también producción. Entonces, cuando se aplica una política, ¿ya?, para frenar la inflación, es decir, una contractiva, voy a lograr por una cierta parte controlar la inflación, reducir la inflación, pero por otro lado voy a estar contrayendo la economía. Y si yo contraigo la economía, reduzco el nivel de producción, el desempleo va a empezar a aumentar. Entonces, por esa razón, uno diría la inflación meta, si se fijan aquí, no es cero. ¿Por qué? Porque si la inflación meta fuese cero, ¿ya?, tendríamos un grave problema. ¿Cuál es el grave problema? ¿Para qué se utilizaba la variación de la inflación, la variación del IPC, perdón, que es la inflación? Para reajustar remuneraciones. Por lo tanto, imagínense qué pasó el año 2021. Vamos a empezar el año 2022. ¿Qué es lo que se van a hacer? Se van a reajustar remuneraciones. Si se reajustan las remuneraciones, y acuérdense lo que veíamos en micro acá, ese reajuste de remuneraciones va a generar que aumenten los costos de producción de ciertos bienes. Y si aumenta el costo de producción, pensando también microeconómicamente, ya sabemos que los precios van a tender a aumentar, ¿cierto? Porque aumenta el costo de producción, eso contrae la oferta, genera un exceso de demanda, los precios tienden a subir, ¿verdad? Entonces, si a fin de año se reajustan las remuneraciones, dado esta pérdida de poder adquisitivo, nosotros empezamos el año con un piso de inflación. Eso quiere decir que la inflación no podría ser cero, porque empezamos con un piso de inflación. Entonces, si el Banco Central se comprometiese a que la inflación fuese cero, significa que tendría que partir el año aplicando políticas contractivas. Pero el costo de eso, el costo de oportunidad que tiene aplicar una política contractiva, es generar un mayor desempleo y una menor producción. Por eso que la meta de inflación no es cero, porque no es sostenible, ¿ya? Nos llevaría a contraer nuestra economía, ¿ya? Así que eso también para que ustedes lo consideren y lo tengan en cuenta, ¿ya? Una última cosita de la inflación para avanzar a desempleo, que es mucho más acotado el tema como tal, ¿ya? Tiene que ver en el cuándo el Banco Central reacciona y aplica políticas. El Banco Central no aplica política inmediatamente en un mes, ¿ya?, donde la variación anual haya sobrepasado el 4. Si en un mes, lo vamos a colocar aquí, lo voy a colocar aquí como 2 líneas, ¿ya? Imagínense que esta es la meta de inflación, ¿ya? Aquí tenemos el 3% y, ¿no es cierto?, acá está el límite del 4 y abajo el 2%. ¿Ya? Y resulta que la inflación está cumpliendo con el rango meta, se mueve aquí, dentro de esto, y de repente el IPC sale, se va para allá. Uno podría decir, en este minuto que salió, el Banco Central inmediatamente tiene que aplicar una política. La respuesta de eso es no. No aplica inmediatamente políticas. ¿Por qué razón?
porque hay que ver cuál es la razón por la cual estamos fuera del rango meta. Si esta variación del IPC nos lleva a salirnos del 4% y a ser un valor mayor, podría deberse a los productos más fluctuantes o los menos fluctuantes, lo que hacía la diferencia entre el IPC y el IPC-SAE. Si la inflación se debe a los productos menos fluctuantes, es una inflación que podría preocuparnos más. Pero si la inflación se debe a los productos que son fluctuantes, así como aumentan, van a reducirse. Por lo tanto, podría pasar que esto se incremente en el plazo de 2 o 3 meses, pero al cuarto mes esto vuelva acá abajo. Como las políticas monetarias no tienen efectos inmediatos, sino que la política monetaria se demora 2 años en tener efecto, lo que el Banco Central hace cuando ve que la política, que el IPC, que la variación del IPC salió del rango meta, hace una proyección hacia 2 años plazo, o sea, se proyecta hacia acá. Imagínense que aquí son 2 años más. Entonces, cuando él hace la proyección, analiza qué es lo que va a ocurrir, etc. Y si ve que en 2 años más va a ocurrir esto, que la inflación va a estar dentro del rango meta, significa que ahora no tiene ningún sentido que haga una política. ¿Por qué? Porque la política que haga hoy día no tiene efecto inmediato, no va a reducir esta inflación de hoy. Esta inflación no la va a lograr reducir una política actual. La política que nosotros hagamos hoy día va a tener efecto recién en 2 años más, acá. Por lo tanto, si en 2 años más estamos dentro del rango meta, no tiene ningún sentido que hoy día apliquemos política. ¿Ya? Eso siempre ténganlo en cuenta. ¿Ya? Porque si ahora que ya conocen lo que es el IPC y la inflación, y cada mes empiezan a escuchar la variación del IPC, en algún minuto va a ocurrir que la variación va a estar por sobre el rango meta. ¿Ya? Pero se van a dar cuenta que no necesariamente el Banco Central inmediatamente va a aplicar una política. Y la idea es que no se confundan, que entiendan que si no aplica política, en ese minuto es porque esta inflación, proyectándola, en 2 años más todavía va a estar controlada. ¿Ya? Bien, el último tema, que es el desempleo, y aquí voy a borrar para que no nos quede, voy a borrar una parte, la de aquí abajo, solamente para tener espacio para el desempleo. El desempleo, lo que más nos interesa, porque está todo dentro de las grabaciones, ¿ya? Pero lo que nos interesa hacer hincapié es, primero, considerar que el desempleo se calcula solamente sobre la población activa, no sobre toda la población. Recuerden el corte de la población que se hace en los videos. Tengo la población, los que tienen menos de 15 años no son considerados para estos cálculos de las tasas de desempleo. De los que tienen 15 años o más, se dividen en población activa y población pasiva. Los que están en la población activa tienen que cumplir ciertas características para estar dentro de esa población activa. Por ejemplo, estar buscando trabajo en forma activa, tener la edad laboral, tener el tiempo disponible para poder trabajar. Eso en términos generales. ¿Ya? Cuando tengo que ya cumplen con estas características, están dentro de la población activa, ahí se divide esa población activa entre ocupados y desocupados, ¿cierto? Los ocupados, los que están trabajando, y los desocupados, los que no estarían trabajando. ¿Ya? Cifras de desempleo. Las cifras de desempleo ustedes la pueden chequear tanto en el Banco Central como en el INE. ¿Ya? Si me voy a lo mismo que yo tenía recién acá, vamos a cambiar pantalla. Aquí, me voy a devolver aquí en el Banco Central. Si nos vamos a la parte de desempleo ahora, está aquí, fuerza de trabajo, mercado laboral. ¿Ya? O sea, aquí aparece la tasa de desocupación a nivel nacional y por región y para los distintos periodos. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, a nivel nacional, las tasas de desempleo que estamos planteando, que estamos viviendo actualmente, son tasas bastante altas porque están asociadas justamente a un problema de crecimiento económico. ¿Cuál es la relación entre crecimiento económico y desempleo? Mientras caiga el crecimiento económico o si estamos creciendo menos que el potencial, ¿ya? Estamos creciendo poco, eso genera que las empresas no contraten tantos trabajadores o empiezan a despedir personal. Y eso, a su vez, va a implicar un aumento en la tasa de desempleo.
¿Alguien recuerda cómo se llama el tipo de desempleo que es causado por el ciclo económico o por el crecimiento económico? Porque hay distintos tipos de desempleo, pero el desempleo que es ocasionado por causa del crecimiento económico. Ese es el que se llama el desempleo cíclico. No sé, voy a ver si me lo permite anotar acá. Veamos, parece que sí. Sí. Desempleo cíclico. El desempleo cíclico es causado por el ciclo económico, por las fluctuaciones de la producción. Entonces, en este caso, lo que estamos viviendo actualmente es una caída en lo que es la producción y, por lo tanto, un incremento de lo que es el desempleo cíclico. Si se fijan acá, tenemos tasas de 2 dígitos. Eso es demasiado alto para la economía chilena. Toda economía tiene su propia tasa por si acaso. Ya no son comparables una con otra. ¿Ya? Pero aquí, verlo, si se fijan ustedes, a partir de mayo empezaron los 2 dígitos. Antes teníamos tasas de desempleo, ¿ya? 7 como y tantos, 6 como y algo. Generalmente se van devolviendo, si se fijan, 6, 5, 9, ya, 7. Pero ya a partir del 2019, podríamos ubicarnos acá, déjenme, no se vayan a marear, estoy buscando, aquí voy, ¿ya? El desempleo se va viendo con retraso, no se ve igual que la producción inmediatamente afectada, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a ver aquí, ya más o menos en abril, o marzo, abril, ya se empezó a gatillar el efecto en la tasa de desempleo, el incremento de la tasa de desempleo. 13, 12, y se ha mantenido al alza. Aquí, si bien ya es un poco más pequeña de lo que teníamos acá, igual sigue estando dentro de los 2 dígitos. ¿Ya? Pero el desempleo puede ser explicado por los ciclos económicos, como también puede ser explicado por otras razones, que es lo que llamamos el desempleo natural. Y ese desempleo natural está explicado, ¿no es cierto?, en las grabaciones, pero también aquí les hago hincapié que para esta parte es muy necesario, para lo que es crecimiento económico, crecimiento y desempleo, que ustedes revisen los 3 capítulos del Manquio que yo les dejé en el aula, ¿ya? Porque les va a hablar más en detalle de cada uno de estos. Por ejemplo, en el caso del desempleo natural, es importante entender qué cosas pueden causar desempleo natural. El desempleo no solamente se debe a la producción, sino que también hay un cierto nivel de desempleo que siempre se va a dar en la economía. Y se va a dar por el tiempo de búsqueda de trabajo, porque existe un salario mínimo, por la existencia de salarios de eficiencia, por la existencia de seguros de desempleo. Hay una serie de variables que van generando la existencia de desempleo y que no necesariamente corresponde solo a lo que tiene que ver con producción. O sea, la cifra, este 10,4% de desempleo que nosotros tenemos acá, es una suma del desempleo cíclico más el desempleo natural. Una parte es natural, que es como el piso, y sobre ese desempleo natural se forma este desempleo cíclico. Entonces, la idea es que ustedes lean y revisen cada una de esas causas del desempleo natural para poder irlas aplicando. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dudas que queden de desempleo, de inflación? ¿Saben cuál es la razón que permitió que la tasa de desempleo no se incrementara tanto cuando empezó la pandemia aquí? En el año 2020, si se fijan, la tasa de desempleo aumentó, pero no aumentó tanto como lo que uno podría haber esperado. ¿Escucharon en las noticias o a lo mejor en su misma familia o a gente conocida le afectó eh, el término del desempleo? ¿Cómo, cuáles fueron las herramientas que se establecieron en términos de desempleo? ¿Y por qué si efectivamente, a ver, con la pandemia sabemos que muchas empresas cerraron, ¿cierto? No pudieron producir, empezaron a producir menos y por lo tanto empezaron a despedir personal, que es el desempleo cíclico que se vio. Pero, sin embargo, esta cifra de aumento del desempleo no fue tan fuerte como debería haber sido. O sea, la cantidad de personas que no estaban trabajando no se condice con este número. Este número de desempleo debería haber sido mayor.
¿Ustedes habrán escuchado alguna cosa que se hizo desde el punto de vista del gobierno, alguna política que se aplicó que permitiera que la tasa de desempleo no se viese tan incrementada? ¿Escucharon algo por ahí o no? No. ¿No? ¿Y qué fue lo que ocurrió en esta etapa? Lo que se estableció que las empresas dejaran a sus trabajadores como trabajadores ausentes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? A ver, para estar siendo calculado como desempleado y entrar en la cifra de desempleo, ¿ya? El trabajador, primero, tiene que haber estado, a ver, ¿no existió algún subsidio para las empresas? Sí, ahí hay algo, ¿ya? Ahí hay algo, Valeria, que lo vamos a tomar, que es el subsidio para las empresas, pero ese subsidio efectivamente se está aplicando ahora, ¿ya? Anteriormente, lo primero que se hizo fue permitirle a las empresas como que congelaran, por ponerle una palabra, ¿cierto?, a sus trabajadores, es decir, en vez de despedirlos, ¿ya?, dejarlos como congelados y que el sueldo a ellos se les iba a pagar a través de lo que era el subsidio de desempleo, ¿ya?, que tiene que ver con subsidio, pero en ese caso es con no es subsidio, perdón, seguro de desempleo, ¿ya?, para no confundir las palabras. En ese tiempo fue con un seguro de desempleo, ¿ya?, ese seguro de desempleo que están pagando continuamente las empresas, ¿ya?, y también que nos sacan un poco de nuestro porcentaje para ello. Lo que podían hacer las empresas, en vez de despedir los trabajadores, era como congelar de alguna manera este trabajador. Por lo tanto, él por un periodo de tiempo no iba a ir a trabajar, la empresa dejó de pagarles el sueldo o salario, pero se les pagaba, estas personas igual seguían recibiendo algo a partir del seguro de desempleo. Entonces, eso permitió que las empresas no despidieran al personal, sino que siguieran estando contratados, pero que la empresa no fuese la que desembolsaba de alguna manera esa cantidad de recursos. Justamente como para ayudar un poco a la empresa, porque tampoco no tenían el cómo, digamos, si no estaban vendiendo, ¿qué hacían? ¿Cómo le pagaban a todos los trabajadores? Entonces, en vez de despedir a los trabajadores, se acogieron a este seguro de cesantía, seguro de desempleo, ¿ya? Y actualmente está lo que tú planteas, Valeria, ¿ya? Actualmente lo que se está haciendo es entregar muchos subsidios. De hecho, hay un subsidio que se llama para la recontratación, ¿ya? Tal vez no es el nombre exacto, ¿ya? Tienen otros nombres en esencia, ¿ya? Pero es un subsidio que se está utilizando para que las empresas a estos trabajadores como que tenían congelado, los devuelvan de alguna manera a la empresa y el gobierno les subsidia con una cierta parte de la remuneración. Entonces la empresa paga una parte de la remuneración y ahí la otra parte se paga a través de un subsidio, ¿ya? Y es un subsidio tanto para trabajadores que pertenecían a la empresa, que estaban en este formato con seguro de desempleo, o también para incentivar a las empresas que contraten más trabajadores. Se podrían contratar, bajo ciertas características, por supuesto, contratar cierta cantidad de trabajadores y a esos trabajadores una parte se les paga con el subsidio y otra parte se les paga con la empresa, ¿ya? O sea, esas políticas que se aplican van con la finalidad de tratar de reducir estas cifras de desempleo, ya de incentivar a las empresas de que contraten más trabajadores y de esa manera ir reduciendo la parte del desempleo cíclico, ¿ya? Así que ahí, entre esos y otras tantos subsidios que se han establecido, ¿ya? Establecido, pero estos son los más directos en términos de contratación. Los otros subsidios van más dirigidos a las compras que van a realizar las familias, algunos no son subsidios, hay bonos también que se le han entregado a las personas, pero el bono que se está entregando no va directo a lo que es la contratación, sino que los bonos van a afectar el consumo de la familia y de esa manera más indirecta afectar a la contratación. ¿Cómo? Porque si yo le entrego un bono, una transferencia a una familia pobre, de clase media, voy a conseguir que tenga recursos para poder comprar bienes y servicios. Va a aumentar el consumo. En la medida que aumente el consumo, va a aumentar la producción. Y si va aumentando la producción, las empresas, para poder realizar esa mayor producción, van a necesitar contratar una mayor cantidad de trabajadores. Eso también nos ayuda, pero en forma más indirecta. Estos otros subsidios, ¿no es cierto?, que se están haciendo a la contratación y a pagar parte de las remuneraciones, son mucho más directos. ¿Ya? Bien, suficiente, he hablado demasiado. Ustedes ya están, además estamos pasados la hora, ¿cierto? Pero estamos listos con lo que necesitamos compartir el día de hoy, ya que es el tema de la inflación y el desempleo.
¿Qué se nos viene? Y es importante que ojalá se puedan poner al día en términos de todo lo que son las grabaciones. No lo hablo solamente por ustedes, que los que están presentes, digamos, sino que son súper poquititos, ¿ya? Somos 4 alumnos en este minuto en la sala de clase, sino que todo el resto que por alguna razón no se ha podido conectar, ojalá que la próxima clase se pueda conectar para que podamos hacer una mayor interacción acerca de esto, pero traten igual de irse poniendo al día. Viene esta semanita sin clases y evaluaciones para que ustedes lo puedan revisar todo lo que hemos dejado, porque empiezan ahora la aplicación de los modelos. Entonces, para poder aplicar los modelos, todos los conceptos que hemos visto los tenemos que tener súper claros para poder entenderlos. ¿Ya? Así que esta semanita yo creo que va a venir como anillo al dedo para poder ajustarse y poder trabajar bien todo lo que viene. ¿Ya? Bien, que estén muy bien, cuídense y nos estamos, ¿no es cierto?, viendo. Muchas gracias a ustedes también. Chao, chao. Gracias, profe.